En el episodio 32 de Mis hermanos, Ingrid escondió la escritura de la casa de todos en su habitación secreta. Akif se enteró de que Susan había iniciado una campaña benéfica para que Homer permaneciera en la escuela y estaba muy enojado con Khan. Akif dijo, Susan ama a Homer, es muy concienzuda, no lo sabes, si le pasa algo a Melissa, los quemaré a todos. Para su información, dijo y amenazó a Khan. Ingrid, por otro lado, sufría de remordimiento por guardar silencio a pesar de que sabía algo sobre la muerte de Kadir. Entonces así le proporcionó comida, bebida y calor a los hermanos para ayudar a Homer y Mel. También le dijo a su madre que no podía pasar el examen de beca organizado por la escuela. Susan también le dijo a su hija que no podrá pagar la matrícula escolar en el próximo semestre. Genial, hagas lo que hagas, encuentra el dinero de la matrícula, le dijo a su madre. Estaba muy molesta porque escuchó lo que había dicho la madre de Ibuke Mert. No quería que Mert estuviera con una pobre chica. Mert no sabía nada, así que le envió un lindo mensaje a Ibuke, pero Ibuke no respondió al mensaje. Las palabras de la mujer vinieron a su mente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sengul, que se dio cuenta de que Ibuke estaba de mal humor, habló con Oulkan y le preguntó qué estaba pasando. Oulkan le dijo a su madre, Mert nos invitó a jugar, fuimos con Ibuke. La madre de Mert habló mal de nosotros, nos trajo para decir que éramos pobres, nos humilló. Ingrid sintió pena por sus hijos y aprendió el nombre de la mujer de Oulkan, y examinó la cuenta de la mujer en Facebook. Por la mañana, mientras los hermanos se preparaban para ir a la escuela, Asille notó que había puesto 4 vasos sobre la mesa sin darse cuenta. Homer, Asille y Emel estaban molestos nuevamente. Cuando Ibuke y Oulkan llegaron a la escuela, Mert los saludó y se acercó a ellos. Ibuke respondió a Mert. Mert no entendía lo que estaba pasando. Ibuke dijo, no quiero reunirme contigo. Quiero centrarme en mis problemas. Seré feliz si respetas mi decisión. Se llevó a su hermano con él y se fue. Mert se quedó mirando al lloroso Ibuke. Cuando comenzó la lección, el maestro le dijo a la clase que creara una actividad en la que pudieran colaborar. Oulkan dijo, deja que Asille y Doruk canten, y filmaremos un vídeo. Pero como la idea surgió de mí, quiero ser el director, todos excepto Tolga estuvieron de acuerdo con esta idea. Como el maestro también estaba al tanto del conflicto, Tolga quería que él fuera productor y trabajara con Oulkan. Durante la lección, Oulkan inmediatamente le dijo a quién hacer qué. La chica principal del clip, Susan, será el chico principal Homer, el maquillador será Great, Doruk y Asille cantarán, Ibuke y Mert trabajarán detrás del vídeo, y Khan será el camarógrafo. Tolga también proporcionará financiamiento. Ingrid también envió una solicitud de seguimiento a la madre de Mert en Instagram, y la mujer aceptó la solicitud de seguimiento. Ingrid vio que la última publicación de la mujer fue hace 5 minutos, miró la ubicación, estaba muy cerca de la casa en la que estaba sentada. Ingrid inmediatamente se preparó y fue al lugar donde estaba la mujer. La mujer se estaba arreglando las uñas en la peluquería. Ingrid inmediatamente vio a la mujer y se sentó a su lado, se saludaron. Justo en ese momento sonó el teléfono de la mujer y salió a hablar. Ingrid lo siguió. La mujer estaba llorando. Cuando Ingrid preguntó qué pasó, la mujer lloró y llamó a un abogado. Mi esposa quiere divorciarse de mí. Pero no quiero. De hecho, nuestro matrimonio ya ha terminado. Escuché que me engañaste. Viene a casa una vez al mes, porque también extraña a su hijo. Ingrid le escuchó eso, olvídalo. Qué hermosa mujer eres. Eres atractivo, bien arreglado. Déjalo pensar. Si ya no te ama, tampoco la ames. Asille se fue a limpiar y Homer encontró un nuevo trabajo. Mientras Asille limpiaba las ventanas de la casa donde trabajaba, Doruk vio a Asille desde abajo y corrió escaleras arriba. Doruk estaba enojado con Asille por escalar tan alto. Asille dijo, necesito limpiar estas ventanas. Doruk dijo está bien, entonces lo limpiaré. Tomó el paño en su mano y mientras limpiaba las ventanas, el dueño de la casa llegó y reconoció a Doruk. Después de saludar, Doruk dijo, comillas, ¿no es una vergüenza la Tiencil? La mujer se avergonzaba de sí misma. Susan y Great instalaron una estufa para mantenerse calientes, y cuando intentaron encender la estufa con carbón, la casa estaba cubierta de humo. Omar, ¿qué pasaba? Vio el humo y corrió hacia la casa de Susan y los ayudó. Por la noche, Mert habló con Doruk sobre Ibuke. Mientras tanto, la madre de Mert llegó, entendió de qué estaba hablando su hijo, se volvió hacia Doruk y le dijo, comillas, ¿puedes decirle a Doruk a tu amigo, para que pueda encontrar una novia que le quede bien? ¿Cómo es pasar el rato con el conserje? Hija se levantó y se fue. Cuando comenzó la escuela al día siguiente, trató de hablar con Mert a Ibuke. A Ibuke entre lágrimas, pensando en lo que dijo la madre de Mert, le preguntó a Mert, comillas, ¿me dejarás en paz si te digo el motivo? Marty negó con la cabeza. Ibuke se puso de pie, ya no me gustas. Se acabó, dijo, dio media vuelta y se fue llorando. Mert también lloró y recordó los buenos días. Son Kang comenzó a filmar clips.
Disparar fue muy divertido. Susan y Homer fueron los papeles principales en el clip. Se filmó un clip de amor completo. Asille y Doruko cantaron una hermosa canción. Cuando Tolga y Ibuke estuvieron uno al lado del otro durante el rodaje, Mert se puso celoso de Ibuke. Cuando terminó la filmación del vídeo, todos vinieron a sentarse en el comedor de la escuela. Oulkan explicó lo que harían después. Le escribió a Zemile: Tolga, estás muy mojado, te enfermarás. Tolga se alegró mucho cuando vio el mensaje. Mientras Tolga respondía al mensaje, miró a Zemile, pero Ibuke estaba de pie frente a Zemile. Mert pensó que Tolga estaba mirando a Ibuke. Pensando así, atacó a Tolga y gritó: comillas, ¿te gusta Ibuke? Es por eso que Ibuke rompió conmigo. Ibuke intervino y dijo: comillas, no te creo, Mert. Por mostrarme tan deshonroso. Ya es suficiente. Mientras Tolga iba a clase con enojo, Zemile corrió detrás de Tolga y le preguntó qué había sucedido. Tolga dijo: yo tampoco entendí. Pensó que me gustaba Ibuke. Sin embargo, no veo a nadie más que a ti. Día y noche. Eres el único en mi mente, y se enamoró de Zemile. Jamila estaba impresionada. Por la noche, todos se reunieron en la casa de Susan. Editaron el clip y vieron la versión final. Luego jugaron al juego de tirar la botella. La persona hizo la pregunta que quería. Cuando la botella que Homer le entregó a Susan, Homer preguntó, comillas, ¿cuál fue tu momento más aterrador? Iris se congeló, sus ojos se llenaron de lágrimas, dijo accidente. Iris estaba a punto de hablar, pero Khan rompió el jarrón, distraído. Cuando Susan subió a buscar una escoba para limpiar los vidrios rotos, Khan la siguió, calmándola y evitando que hablara. Susan tomó la delantera y Khan escuchó un clic mientras descendía. Genial, tomó el brazalete de oro del cajón de Susan y se lo guardó en el bolsillo. Así que robó. Kanan también lo vio. Susan se enamoró y dio otra respuesta a la pregunta de Homer. Susan giró la botella y la punta llegó a Mert. Mert dio la vuelta a la botella y la propina llegó a Ibuke. Mert le dijo a Ibuke: dijiste que no te gustaba, o si te gusta alguien más, puedes admitirlo. Ibuke se levantó y gritó, comillas, ¿cómo puedes pensar que soy tan deshonroso? Gritó Mert. Entonces, ¿por qué? Ibuke tomó el teléfono de Oulkan, abrió la grabación de voz de la madre de Mert y se la reprodujo. Él dijo: mira, por eso no podemos estar contigo. Mert se congeló. Al día siguiente, Great fue a la oficina del director y pagó su primera cuota. Cambiando el brazalete de Susan, por supuesto. Mert se disculpó con Ibuke en nombre de su madre. Dijo que quería ser el mismo de antes. Ibuke dijo: no sé. Necesito algo de tiempo. Porque estoy muy herido. Marty estaba muy molesto. Fue y compró el brazalete que Karen Great estaba vendiendo. Se tuvo que filmar una última escena para el clip. En ese momento, estalló una pelea. Karen tomó el brazalete y lo puso entre el cuaderno de Homer. Mientras hacía esto, la cámara grabó todo. La filmación terminó, Susan vio su brazalete y acusó a Homer de robar. Oulkan se acercó a Susan, que estaba sentada en el comedor de la escuela, comillas, ¿cómo puedes realmente culpar a Homer? ¿Cómo puedes creer que haría tal cosa? Susan estaba confundido. Oulkan le entregó la cámara a Susan. Mientras miraba el clip, Susan vio que Khan había puesto el brazalete en el cuaderno de Homer. Susan tomó la cámara y fue hacia Khan. Así es como es. Cuando no conseguiste lo que querías, empezaste a hacer tanto lío. Sé que calumniaste a Homer, lo vi. Tómalo, dijo. Susan oscureció sus ojos, le iba a confesar todo a Homer. Le iba a explicar que ellos causaron la muerte de Kadir. Así terminó el episodio.